Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario. Bienvenido, Bob. Hoy quería hacer un vídeo que se salta un poco las reglas del canal, que se va a titular algo así como ¿de qué hablamos cuando hablamos de capitalismo y de comunismo?, emulando el título del libro de Raymond Carver de relatos, el de qué hablamos cuando hablamos de amor. Ya sé que normalmente aquí hablo de literatura, pero a veces también he hablado de algunas otras cosas. He hablado de algún ensayo político, social, por ejemplo, Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, que la gente se pone súper nerviosa cuando hablo de este libro, o también, para contrarrestar, hablé del de Carlos Rangel, el venezolano, que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. También he hablado del libro de Howard Zinn, el de Otra historia de los Estados Unidos. Y también, por ejemplo, hice un vídeo hace unas semanas en el que yo hablaba de una noticia que salió en España, que era que la inspección estaba haciendo trabajo, el Ministerio de Trabajo, inspecciones en empresas, las Big Four, ahora son las Big Four, las empresas de auditoría, por sus horarios excesivos. Y yo, como trabajé allí y escribí esta novela, Esto no es Bambi, pues intenté aprovechar el tema para hablar de mi libro y para dar mi opinión sobre este asunto. Claro, ya en los comentarios surgió un pequeño debate, que era por lo que yo quería, se me ocurrió la idea de hablar de esto, ¿no? O sea, cuando tú, por ejemplo, criticas, yo como un europeo que vive en España, critico los abusos horarios de las empresas, pues ya eres una persona de izquierdas, eres una persona comunista, o sea, no de izquierdas, que sí que soy de izquierdas, pero eres una persona comunista. Y de ahí ya casi pues vamos a una dictadura, vamos al Gulag, vamos a Stalin y vamos a Castro, no sé, ¿no? O sea, cuando realmente, no sé, yo creo que la mayoría de la gente que en España, en Europa, decimos que somos de izquierdas, nos interesan los partidos de izquierdas, somos socialdemócratas. O sea, no somos comunistas en el sentido de la Unión Soviética o algo así. Entonces quería hablar un poquito de estos términos, pero bueno, ya sé que se usan de forma despectiva o peyorativa para anular el discurso del contrario. Entonces vamos a hacer un recorrido con esto, ¿no? Y una cosa que no me gusta mucho es que a veces se asocia la palabra capitalismo con algunos triunfos que son realmente anticapitalistas. De eso quería hablar, ¿no? O sea, digamos, la economía como ciencia nace aquí en este libro de Adam Smith, de 1776. Adam Smith es escocés, daba clase en la Universidad de Glasgow y era profesor de ética. Realmente hay otro libro de economía que escribió un francés que se llama Richard Cantillon, pero bueno, como realmente murió antes de poderlo ver publicado, es una obra póstuma, no tuvo muchas lecturas posteriores, aunque Adam Smith sí lo leyó porque hay una cita en el libro. Y Adam Smith define el liberalismo, que luego se puede entender como capitalismo. En realidad es como lo que define él aquí de capitalismo o de liberalismo económico, son ideas que suenan bastante sensatas en realidad. O sea, lo que te dice, por ejemplo, es que los países, la riqueza de las naciones surge de la especialización, que es la primera frase, ¿no? Entonces las personas se especializan en tareas concretas y de ahí surge pues, un mayor aprovechamiento de los recursos, con su famoso ejemplo de la fábrica de alfileres, en la que él dice pues, que una fábrica con 10 trabajadores, cada uno podía hacer a lo mejor 20 alfileres al día, pero cuando hacía una cadena de montaje, entre los 10 hacían 14.000, entonces era un rendimiento por persona de 1.400. La especialización lleva al aprovechamiento de recursos y a más riqueza, y esta idea la expande de las personas a los países, ¿no? Es decir, los países no deben cerrar sus fronteras al comercio porque cada uno debe especializarse en lo que hace mejor, abrir las fronteras, quitar aranceles, que no controle las mercancías que entran y salen el gobierno o una empresa estatal monopolística, y entonces dar libertad a entrada y salida para que los países se especialicen y de ahí generar riqueza, que es una idea interesante. ¿Cómo la aplica él con ejemplos en su libro? Pues por ejemplo te dice que los pueblos de Inglaterra, hay una temporada que estaba prohibido irte a otro pueblo y empadronarte, porque si no tenías trabajo y eras pobre, la iglesia tenía que encargarse de ti, entonces la iglesia no quería que se empadronase nueva gente para asumir como nuevas bocas hambrientas, digamos, en ese pueblo. Pero Adam Smith te dice que es absurdo, porque hay pueblos donde no hay trabajo, se tiene que encargar de ellos, de esas personas, la iglesia, y se tienen que liberalizar esta idea de que no te puedes empadronar en otro pueblo porque la mano de obra tiene que moverse hacia donde hay trabajo. Te analiza, por ejemplo, aquí los campos de tabaco de Virginia y te dice que tenían muy bajo rendimiento
porque los trabajaban allí esclavos, y claro, decir a un esclavo que no está motivado para trabajar es muy difícil sacarle más rendimiento que lo que cuesta mantenerle, ¿no? Y al final él te dice que esa tierra funcionaría mejor si la gente que está trabajando en ella pues fueran los dueños. Es decir, que ni siquiera ya mano esclava, sino que él no cree en el gran latifundista que tiene a gente contratada en una tierra de la que no se llevan los beneficios. Esta idea suena, más que a derecha, suena a izquierda, suena a la tierra para el que la trabaje, ¿no? Realmente el modelo de Adam Smith es un modelo de un capitalismo a pequeña escala, donde hay libertad de entrada y salida de los mercados. Estamos hablando de campesinos, de ganaderos, de gente así, de pequeños artesanos. Él en realidad es curioso porque está en contra de las grandes corporaciones, está en contra, por ejemplo, las últimas 100 páginas son una diatriba contra la sociedad anónima, que él piensa que va a ser un fracaso porque los que están trabajando en ella no son los dueños, sino que los dueños son los accionistas que están en su casa, entonces no están los dueños o los que están allí trabajando, están motivados para trabajar. En eso se equivoca, claro. Y esta es la idea de Adam Smith del capitalismo, un pequeño capitalismo donde si no te va bien en esta empresa te cambias, te vas a otra, te vas especializando en lo que haces mejor, y hay ideas bastante sensatas. Y realmente muchas de las ideas que pensamos de este liberalismo salvaje que achacamos o gente achaca a Adam Smith en realidad son de David Ricardo. Bueno, en la cadena de pensamiento liberal o económico luego tenemos a Robert Malthus, Primer ensayo sobre la población. Este libro lo publicó en 1898 y empieza hablando he leído el libro de Adam Smith, me parece muy interesante, pero le quiero hacer algunas apreciaciones. Robert Malthus era un clérigo y es curioso porque lo que te viene a decir Robert Malthus o Thomas Robert Malthus, es que Adam Smith era demasiado optimista, porque también pone muchos ejemplos de las colonias americanas, que era una colonia de Inglaterra cuando él escribe el libro. Él lo escribe entre 1770 y 1776 y justo cuando se publica es la independencia de Estados Unidos. Pero claro, cuando él está escribiendo el libro pone ejemplos de las colonias americanas donde la población va avanzando hacia el oeste y siempre parece que hay unos recursos infinitos de tierras para cultivar, productividad, etcétera, ¿no? Entonces Malthus te dice que, bueno, que aquí peca el señor Smith de optimista, porque según Malthus, si su frase famosa, que no es muy científica, es que los alimentos crecen en progresión aritmética y las personas en progresión geométrica, es decir, que los alimentos pueden crecer 2, 4, 6, 8, 10 y las personas crecen 2, 4, 8, 16, 32. Que no es muy científica la frase, pero es muy espectacular. Y entonces te dice que si la gente vive mejor, la economía se expande y demás, pues va a haber un momento que va a haber más pobres y entonces el problema de la pobreza es como que no se puede eliminar. Adam Smith, en su idea optimista, piensa que no tiene por qué haber pobreza si los recursos se distribuyen de una forma adecuada. Malthus te dice que al final, si la economía va bien, la gente tiene más hijos, entonces va a haber como una limitación de alimentos y siempre va a tener que haber gente pobre. Y él te dice que, bueno, que al fin y al cabo le da, como era un sacerdote, le da una vuelta a su idea diciendo que al final Dios crea el mejor mundo posible porque hace que tengamos que esforzarnos para conseguir los bienes, etc. Vale, esta idea es curiosa, es importante porque luego la toma David Ricardo en este libro de Principios de Economía, Política y Tributación, que es de 1817, y claro, aquí lo que te viene a decir es que la sociedad que él plantea, que no tiene que haber, el mejor impuesto, dice, es el que no existe, con lo cual aquí no habla nada de obras públicas, por ejemplo. Te dice que no merece la pena ayudar a los pobres porque usando las ideas de Malthus, que eran amigos de hecho, usando las ideas de Malthus te dice que si el Estado ayuda a los pobres de esta situación de pobreza que estaba implantándose en Gran Bretaña en el siglo XIX, con esas fábricas de gente que emigraba del campo a la ciudad, porque además hay un proceso de quitarles las tierras a muchos campesinos que tienen que ir a la ciudad y están en el paro o aceptan trabajar por muy poco salario, que si a esa gente le haces que viva mejor, va a tener más hijos y el problema en la siguiente generación va a aumentar. Así que usando las ideas de Malthus, pues David Ricardo crea unos principios de idea económica
decirte que al final lo que mejor funciona es los empresarios tienen que sacar el máximo rendimiento a sus recursos, no pagando impuestos, con lo cual no creen nada público, y tienen que mantener a los trabajadores al nivel de subsistencia, lo que se llama el nivel de los salarios de hierro, que simplemente dé para lo básico, para alimentarse, vivir en una casa, tener unos hijos que en cuanto tienen uso de razón tienen que ir a trabajar, y de hecho él te divide a la sociedad en 3 estamentos, ¿no? Te dice que están los campesinos, los obreros y los capitalistas, ¿no? Y de hecho hay un momento en el libro que me parece súper extraño y curioso, que habla de los obreros diciendo la raza de los obreros, la raza. Pero claro, entonces él plantea una sociedad en la que no hay nada público, porque Adam Smith, al menos, y es casi 40 años antes, te dice que él piensa, pues hombre, que el Estado tiene que ocuparse de la seguridad nacional, tiene que haber un ejército, tiene que haber una policía, seguridad personal, y tiene que haber alguien que haga obras públicas. Y luego te dice, como sugerencia, que no estaría mal que hubiera una educación para la gente, porque si no los niños enseguida van a las fábricas y se tienen que especializar en una tarea muy concreta y embrutecedora, y entonces no tienes una sociedad como muy sana, ¿no? O muy intelectual o muy formada. Y eso a este señor, David Ricardo, 40 años después, eso ni se le pasa por la cabeza. Simplemente los salarios de hierro, de mantener a la gente a nivel de subsistencia para que no tengan más hijos y se reproduzcan, y entonces se multiplique el problema del crecimiento demográfico, ¿no? Y la falta de alimentos. Vale, luego, claro, luego llega este señor, estos son los economistas clásicos, ¿no? Los que podemos llamar cuando se marca la idea del liberalismo económico, liberalizar los mercados, libre emprendimiento. Aquí, claro, a ver, la idea que luego se estudia en los libros de texto de lo que es la libre competencia es muchos oferentes, muchos demandantes, primera característica. Segunda, transparencia de mercado, todo el mundo sabe lo que ocurre en los mercados. Libertad de entrada y salida, tanto de empresarios como de oferentes. ¿Cuál se me queda? Homogeneidad de los bienes. Entonces, normalmente, claro, Adam Smith estaba definiendo esto con el sector primario, ¿no? O sea, decir, homogeneidad de los bienes, pues el trigo que vende un oferente es el mismo que vende el de al lado, y todo el mundo lo sabe porque hay información perfecta. Y las empresas son precio aceptantes, tienen que aceptar los precios de mercado, y si lo quieren subir, no venden nada porque lo va a vender el de al lado. Estas son las ideas con las que trabaja Adam Smith y las acepta David Ricardo en sus análisis. Vale, luego estos son los economistas clásicos los que van definiendo el modelo del liberalismo económico. Y luego llega un señor que es alemán, que se llama Karl Marx, que como promocionaba huelgas en Alemania y Francia, pues la acabaron expulsando, y fue a la liberal Inglaterra y se instaló en Londres y pasaba horas y horas en la biblioteca británica. Este libro se publicó en 1867, tiene varios volúmenes. Esto es un resumen, este tiene como 500 páginas y es un resumen principalmente del libro 1. Tiene como 5 libros, el último son como notas, no se sabe si realmente era parte de la obra o murió con sus notas, porque bueno, Karl Marx era el típico autor que murió dentro de su libro, ¿no? El libro 1, realmente, que es el más legible, porque yo he leído fragmentos del 2 y el 3, que es una cosa ya como muy abstracta, hace un análisis de esta época, de la Inglaterra de la época, y lo que te hace principalmente es un análisis de las jornadas de trabajo. Es decir, este libro está dedicado a los inspectores de trabajo en Inglaterra, el Capital de Karl Marx. Y Karl Marx conversa principalmente con el libro de David Ricardo, conversa con este. Y entonces lo que le pregunta Karl Marx a Ricardo es, vale, la sociedad se divide en burgueses en capitalistas y obreros. ¿Y quién marca esa diferencia? ¿De dónde sale esa diferencia? Él, por ejemplo, te analiza, Karl Marx, la riqueza creo que era de Liverpool, y dice, bueno, ¿dónde viene la riqueza de Liverpool? ¿Los burgueses de Liverpool o los capitalistas de Liverpool, de dónde vienen? Y te analiza pues, que 2 siglos antes eran los tratantes de esclavos. Entonces su riqueza viene de haber sido tratantes de esclavos. Y te dice que la sociedad capitalista en Gran Bretaña hay una idea sagrada de la propiedad privada, pero que él cree que es cuestionable porque esa riqueza de la que no se puede cuestionar la sociedad, quién es el capitalista o el burgués, proviene, en este caso, que le analizaba él, de la explotación de los esclavos que se llevaban de África hasta América. Vale, entonces Karl Marx te analiza la vida de los obreros en la Gran Bretaña o en la Inglaterra
de su época, de 1860, y te dice que en muchas regiones de Inglaterra ha bajado la esperanza de vida, que cuando la gente eran campesinos, pues vivían hasta los 60-70 años y en las fábricas pierden 10 o 12 años de esperanza de vida. Usa el método científico para demostrar eso, porque va a las iglesias y va pidiendo las partidas de nacimiento de la gente, y cuando eran campesinos comprueba las fechas de nacimiento y de muerte, y cuando trabajan en una fábrica o trabajan en una mina, que ha cambiado el modelo económico, pues viven menos años. Y él se plantea que eso no debe ser así. Él te dice, el capitalista cuida sus máquinas, y el obrero, sus máquinas o su capital es su propio cuerpo, entonces tiene que cuidar su propio cuerpo. Si lo fuerza, si en vez de trabajar 8 horas al día trabaja 16 o trabaja 18, está abusando de su cuerpo y va a tener menos esperanza de vida, y tiene que cuidar su propia maquinaria como la cuida el capitalista, y por eso tiene que exigir jornadas más reducidas. Te habla de casos de ciudades en Inglaterra donde hubo manifestaciones, atención, para que la jornada laboral fuera de menos de 18 horas. Esto suena increíble, pero es así. Bien, entonces realmente el libro de Karl Marx suena muy moderno, porque claro, que te diga que las jornadas laborales tienen que ser de menos de 18 horas, que los niños tienen que estar en el colegio y no tienen que estar en una fábrica, pues nos suena a muy razonable. Es muy difícil. Te habla de casos, te cuenta el caso de un niño de 7 años que hace unas jornadas de sábado a domingo como de 16 horas al día, y tú lo lees y dices, esto es impresionante, esto no tiene sentido, ¿no?, para el mundo en el que vivimos nosotros. Karl Marx, cuando te describe ese mundo, al final su idea es que el capitalismo va a llegar a un colapso, y va a llegar a un colapso por que cada vez se acumula más capital en unas personas que producen unos bienes hacia unas personas que no los van a poder comprar, y esa producción tiene que ir aumentando, y hay un agotamiento de los recursos. Aquí ya hay alguna idea ecológica que en los libros anteriores no existía todavía. Vale, cuando lees ya a un liberal más moderno, por ejemplo, el liberalismo de Ludwig von Mises, que es de la escuela austríaca, este libro se publicó en 1927, este hombre hizo su carrera en Estados Unidos porque era de origen judío, y era de la escuela de Viena, y tuvieron que salir corriendo toda esta gente pues para otros países como Estados Unidos cuando llegaron los nazis al poder. Estaba pensando dónde era Mises, ¿era alemán o era austríaco? No lo recuerdo, debe ser del Imperio Austrohúngaro. Vale, pues Mises, por ejemplo, por supuesto, a Karl Marx no le puede ni ver. Aquí hace una crítica en 1927 de lo que está ocurriendo en la Unión Soviética, donde la revolución ha ocurrido pues una década antes, y la crítica es bastante certera. Te dice, a ver, es que a esa gente que está en las fábricas les faltan incentivos, porque aunque trabajen más, pues no ganan más. Entonces no van a trabajar bien, como decía Adam Smith, que lo iba a ocurrir pues a los esclavos de Virginia o la gente que no es la dueña de la empresa, ¿no? Entonces aquí sí que entronca con el capitalismo de Adam Smith. Luego te dice pues, que la Unión Soviética pues, que va a tener errores de previsión, porque como no se basa en el análisis de precios, de subida y bajada, de oferta y demanda, pues entonces a lo mejor los planes quinquenales era vamos a empeñarnos en hacer tal bien que a lo mejor no es el que desea la gente. Y en una sociedad capitalista los bienes marcan claramente qué es lo que más desea la población, porque demandan eso, sube el precio y más empresas se van a fabricar eso y abandonan otro sector, y esto pues es más eficiente. Y además hay un exceso de burocracia, porque para que todo esto ocurra, entre oferta y demanda, el aparato estatal empieza a cobrar demasiada importancia, y mucha gente que no quiere trabajar en la fábrica se mete en el partido, no trabaja, y el análisis, la crítica que hace de la Unión Soviética aquí, yo creo que es bastante certera y está bastante bien. No he leído, que tengo que leer Camino de servidumbre, de Friedrich Hayek, que era pues, compañero de la escuela de Viena de Mises. Aquí ya, cuidado, porque luego Mises, cuando marca su liberalismo, hay temas ya que empieza, yo creo, para mí, un poco a patinar, ¿no? Porque él, por ejemplo, no cree en injerencias del Estado en la vida del ciudadano. Por eso le parece no demasiado bueno lo de que los niños estén en el colegio. Y como no sabe un poco cómo salir de eso, al final te viene a decir que lo mejor sería que los padres educaran a los niños en su casa, ¿vale? Por ejemplo, el tema de obras públicas, que son bienes que no son rentables para la mayoría de empresas privadas, como hacer un faro, porque es muy difícil luego cobrar a la gente que va a disfrutar del faro, eso normalmente se llaman fallos de mercado y los tiene que hacer el Estado. Eso Mises, no, aquí no hay capítulo para decir
que el Estado tiene que hacer obras públicas, porque no cree en el Estado. Otra cosa que le pasa a Mises, por ejemplo, es que, a ver, esto sí que te lo dice Adam Smith, insinúa la idea de que los capitalistas, cuidado con ellos, de hecho hay algún párrafo bastante curioso en La riqueza de las naciones, en contra de los capitalistas, porque te viene a decir Adam Smith que los capitalistas a veces se asocian para crear unos salarios en una ciudad inferiores a los que deberían ofrecer. Y claro, cuando hacen huelga los trabajadores, si hay revueltas, pues eso es muy sonado y los trabajadores, claro, no pueden aguantar a lo mejor una semana porque viven al día, pero claro, los capitalistas sí tienen dinero acumulado para vivir un año a lo mejor y pueden mantener la fábrica cerrada aunque haya huelgas y se han hecho esa asociación para no subir los salarios, ¿no? Entonces él te dice que, claro, que se quejan los burgueses de las asociaciones de trabajadores, pero no se dan cuenta de que también puede haber asociaciones secretas de capitalistas. Entonces eso me pareció bastante sensato Adam Smith. Pero aquí, por ejemplo, Mises te dice en el liberalismo que, bueno, pues que claro, lo normal es que en un país o una empresa, las empresas se vayan uniendo para evitar competir y perder dinero en publicidad y desgastarse con esto, y al final se van uniendo hasta que lo lógico es que haya solo una, o empresas enormes, ¿no? Que no admitan competencia y no son precios aceptantes ya, como decía Adam Smith, sino que suben los precios. Y entonces se perjudica el ciudadano. En los países normalmente hay una comisión de mercados y competencia, como lo que hay en España, y dice, claro, como un liberal como Mises eso no le gusta, pues dice que no hay necesidad de que ocurra eso, y entonces lo que te dice es que, bueno, pues que al final si un sector va muy bien, pues que ya entrarán el capital de otro sitio para romper el monopolio, que es una idea teórica que yo creo que normalmente no funciona, y por eso hay comisiones de la competencia para evitar que se vayan uniendo todas las empresas y formando monopolios, como diría Adam Smith, que ahí yo creo que era sensato. Más cosas con esto. A ver, he hecho como una introducción de lo que es el capitalismo, comunismo, etc. Pero vamos a ver, realmente, si identificamos capitalismo con liberalismo, yo creo que una cosa que pasa a la gente que se declara liberal o capitalista es que asocian triunfos que normalmente son de la lucha anticapitalista, lo engloban en el capitalismo. El capitalismo tiene capacidad para englobar todo, ¿no? El anticapitalismo también lo engloba. Es decir, cuando hay gente que dice, no, lo que ha llevado riqueza a las personas en el mundo es el capitalismo. Claro, y vivimos en una sociedad que realmente son sociedades mixtas, o sea, no es una sociedad liberal como la que planteaba David Ricardo, donde no hay educación para los niños, donde no hay sanidad, donde no hay jubilación, donde no hay nada de eso. Entonces todo esto, que es el estado del bienestar, lo de que los niños estén en el colegio, que haya obras públicas, que haya una sanidad, que haya una jubilación, son triunfos, digamos, de la lucha obrera motivada por autores como Karl Marx. Entonces vivimos en cierta medida en un mundo más marxista del que pensamos. Que los niños estén en el colegio es una idea marxista, que haya límites a la jornada laboral es una idea marxista. Entonces, claro, esa lucha laboral del siglo XIX, esa lucha obrera que le arranca parte del dinero al capitalismo, se asocia ya a triunfo del capitalismo. El capitalismo es la sociedad que mejor hace prosperar a un país, y el comunismo no funciona. El comunismo te lo llevan pues a la Unión Soviética, que acaba siendo una dictadura, o lo llevan a, no sé, a Cuba de Fidel Castro. El propio Karl Marx te dice aquí que antes pues, votaban en Gran Bretaña los adultos, pero desde que se ha instaurado el capitalismo, trabaja el adulto, trabaja la mujer, y si son 2 niños, trabajan los 2 niños. Y solo de esas 4 personas puede votar una, aunque las 4 están trabajando en la fábrica. Entonces él te dice que eso es antidemocrático, y él lo que quiere es que sea más democrático, que esos niños que sí están trabajando, que puedan votar, que la mujer pueda votar. Entonces, en el momento que esto se instaura desde una dictadura, ya se está traicionando la idea de Karl Marx. Si Karl Marx viera lo que se convirtió en la Unión Soviética de Stalin, obviamente no lo aprobaría. Por eso, cuando se quieren denigrar estas ideas socialdemócratas o de izquierdas, te dicen, no, es que es comunista, es rojo. Entonces, comunista es un término denigrante porque te hace llevar a pensar que estás en la Unión Soviética, los gulag de Stalin, la dictadura, etc., cuando realmente las ideas de Karl Marx no iban por ahí.
Realmente una cosa que pasa cuando tú lees estos libros, el de Karl Marx y el del liberalismo, son certeros cuando describen los problemas de la sociedad en la que vive. Yo creo que Karl Marx es muy certero cuando describe los problemas del capitalismo más salvaje del siglo XIX. Y Ludwig von Mises yo creo que es certero cuando describe los problemas de la Unión Soviética, que llevaba pues una década funcionando, y los problemas que va a tener, como hace Hayek. Aunque no he leído el libro, pero conozco las teorías de Hayek. Lo que pasa es que el problema es cuando ellos dan esa solución a la sociedad, ¿no? O sea, esa idea de que aquí, bueno, pues las empresas, el capital pasa a ser público y lo controla el Estado organiza, y claro, el Estado pues tiene errores de previsión, y el Estado, también se lo dice Hayek, que al final si el Estado controla todo, ahí puede haber una tendencia natural hacia la dictadura. Entonces la solución de Karl Marx puede tener problemas, pero claro, la solución de Ludwig von Mises, donde el Estado pues prácticamente desaparece y las empresas pueden ir creciendo todo lo que quieran, no hay un control a que se asocien los empresarios para marcar salarios a la baja, pues eso no se controla, y él no lo ve que hay un problema. Para Mises, por ejemplo, el trabajador y el empresario pues llegan siempre a acuerdos eficientes y no hay abuso por ninguno de los dos. Es curioso que Ludwig von Mises, por supuesto, no puede ver a Karl Marx, pero al que le echa la bronca realmente en su libro es a David Ricardo, cuando emplea ese vocabulario de los obreros y los trabajadores y crea esa diferencia que dice él que aprovecha a Karl Marx para hacer su teoría de la lucha de clases. Para un liberal como Mises hay dos enemigos. Es la idea del marxismo o del comunismo, de la lucha de clases, que piensa que puede crear un enfrentamiento en una sociedad que puede llegar a la guerra civil. Pero hay un segundo enemigo, que es el nacionalismo, porque el nacionalismo puede llevar al enfrentamiento entre países. Claro, este libro está escrito poco después de la Primera Guerra Mundial, alarde del nacionalismo. Entonces, claro, el que abrir las fronteras hay que comerciar, y él mismo te dice aquí dentro que si una parte de un país quiere independizarse, que no hay que comerse la cabeza, que se vota, que se independizan y a seguir comerciando, ¿vale? Entonces, la idea de un nacionalista liberal es una contradicción, igual que sería probablemente o seguramente la idea de un católico liberal, porque son ideas un tanto contradictorias. Entonces, un liberal de verdad, por supuesto, no es marxista, pero no es patriota y no debería ser tampoco religioso. Debería haber libertad de pensamiento en todos estos aspectos. Entonces, yo a lo que sí que quería, se me está acabando los 30 minutos de lo que quería hablar de esto, es que me sorprende a veces cuando se habla de ideas de izquierdas, es Cuba, Venezuela, ¿no? Esos países ahora mismo son dictaduras. Entonces no sería ninguna idea, o al menos para un socialdemócrata europeo que cree pues, en que el trabajador tiene que tener unos derechos, unos límites de la jornada laboral, pues que habría que luchar por una sanidad pública, por una jubilación, por una educación de calidad, para dar realmente oportunidades de ascenso social, porque obviamente la sociedad que describe David Ricardo no hay ninguna oportunidad de ascenso social. Era la raza de los obreros, como he dicho antes. Si nacías en una familia proletaria, pues a los 6 o 7 años que ibas a la fábrica, no aprendías a leer ni aprendías nada, y seguías siendo un proletario toda tu vida. Y luego no tenías derecho a jubilación, con lo cual si no te mantenía tu familia, o no sé cómo se podía sobrevivir, con lo cual la esperanza de vida era bastante pequeña. Entonces el liberalismo que plantea David Ricardo es bastante siniestro, y eso es lo que reivindica gente como Ludwig von Mises. Luego hay, claro, temas intermedios, pero no me va a dar tiempo ya en este vídeo. Lo que te dice Keynes, que él se considera liberal, pero te dice que hay momentos que el Estado tiene que ayudar a la economía a remontar, porque claro, el enfoque de David Ricardo es un enfoque de oferta, es decir, siempre hay que potenciar al empresario para que pueda bajar los costes y ser más competitivo. Keynes te dice, este libro es de 1936, la teoría general, que el problema cuando hay paro es por una falta de demanda, y entonces el Estado tiene que aumentar el gasto público para que pueda aumentar la demanda agregada. Pero a lo que iba es eso, que cuando hablamos de ideas pues no sé, de izquierdas, no suele ser ese comunismo de que el Estado controla todas las empresas, un estatismo que no se mueve, que no sabe lo que quiere la gente, que se equivoca, burocracia excesiva. Realmente no. Solemos estar hablando de estos triunfos de la socialdemocracia,
para la mayoría de personas pobres que tengan unos mínimos. Y esos son triunfos de la lucha anticapitalista del siglo XIX, no son triunfos del capitalismo. No es lo que te ha dado el capitalismo. El capitalismo puro sería la sociedad que plantea Ricardo aquí y es muy siniestra. Pero la sociedad que vivimos ahí es esa sociedad capitalista con lo que ha conseguido arrancar la lucha obrera con libros como el de